Amén. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Haciendo un breve recordatorio, en nuestro sermón anterior, nuestro sermón pasado, vimos que Moisés huyó a Madián y que defendió a unas mujeres madianitas y luego contrajo matrimonio con una de esas mujeres. Y lo que vemos en este capítulo está transcurriendo ahí en la región de Madián, como ustedes pueden ver ahí en el mapa. Y quiero que comencemos a centrar nuestra mirada en la Escritura. Y el sermón de hoy lleva por título Moisés, pastor de Madián. Y el versículo 1 dice así la palabra, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quiero que nos detengamos en este texto antes de que avancemos a los textos que quizás podríamos tomar como lo más importante. Digo esto porque este simple versículo nos da mucho que reflexionar respecto a Moisés. Recuerden que Moisés vivió como un auténtico príncipe de Egipto durante 40 años. Y cuando cumplió 40 años, su vida tomó un giro de 180 grados, porque decía el capítulo 2 que Moisés salió a sus hermanos y mató a un egipcio que dañaba a un israelita, cosa que lo llevó a huir de Egipto porque rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Y ahora vemos a Moisés con 80 años. Es decir, que ya había pasado 40 años en la tierra de Madián. 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Y algo que me llama la atención es que hemos visto en nuestros sermones cómo el Señor trabaja con ancianos, con personas que uno podría decir, ya está viejito ya, ¿para qué el Señor lo va a utilizar? Abraham no era de 20 años cuando salió de Harán, sino que cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Y ahí en Génesis 15, cuando el Señor le confirma su pacto, ya estaba pasado los 75 años, quizás ya estaba en los 80, un poco más. Y en ese tiempo, aunque vivían más años, no significa que a los 80 años lucían como una persona de 20 años, sino que a los 80 años ya lucían como un anciano. Entonces, vemos que Moisés, en el transcurso del tiempo que estuvo en Madián, tomó por esposa a la hija de Reuel, Séfora, y se estableció dedicándose a la vida de los pastores en el desierto de Madián. Y uno podría decir que lindo, pero si nos ponemos a pensar, Moisés vivió la vida de palacio, vida de lujos y comodidades en la cúspide de la civilización. Porque acuérdense de que en ese momento en el mundo no había otro reino más grande que el reino de Egipto. Ahí estaba la cúspide de la civilización en ese tiempo. Como dice Hechos capítulo 7, Moisés era un hombre enseñado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Es decir, Moisés en Egipto tenía fama, era conocido y su estatus era muy importante. Pero ahora la realidad era totalmente diferente. Estuvo 40 años ahí en Egipto, con fama, con comodidades, viviendo como el nieto, por así decirlo, del faraón. Pero ahora 40 años en el desierto. Si usted me hiciera elegir a mí, naturalmente, entre Egipto y Madián, yo elegiría 1000 veces Egipto por todos los beneficios que tenía. Sin embargo, el propósito del Señor era hacer pasar a Moisés por un tiempo de soledad espiritual, un tiempo de reflexión, un tiempo de madurez. Cuando hablo de soledad espiritual, no me refiero a irse a un monte solo con nosotros mismos, sino que soledad espiritual es tiempo a solas con Dios. Recuerdan que el apóstol Pablo, cuando fue llamado por el Señor, no subió directo a los apóstoles, sino que estuvo muchos años solo con Dios, recibiendo revelación, y después uno ve las cartas y Pablo dice, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto otro. Claro, porque en esos 3 años el Señor le estuvo revelando. Cristo, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto. Él estaba solo ahí con el Padre. Dios usa tiempos en la vida de sus hijos, en la vida de su propio hijo, imagínense, para llevarlos a la madurez. Recuerden que Moisés se nos presenta como un defensor, no solo de su pueblo, sino de aquellos que padecían injusticia. Moisés defendió a su hermano que estaba siendo hostigado por un egipcio, defendió a las mujeres madianitas, pero el Señor quería hacer madurar a Moisés y prepararlo para la tarea que se venía. Por eso le dio una esposa. Y seguramente que el cuidado de las ovejas era parte del pago del dote por su esposa, porque en ese tiempo el marido tenía que pagar un dote por su esposa. Y quiero que ustedes piensen, quiero que ustedes se imaginen a Moisés durante 40 años realizando una tarea que para los egipcios era abominable. Recuerden que ser pastor de ovejas era algo abominable para los egipcios. Ellos no querían saber nada de pastorear ovejas. Y él, como creció en el palacio egipcio, porque estuvo 40 años en el palacio, quizás enfrentando a enemigos egipcios, haciendo proezas, era mucho más incómodo para él.
pasar de un palacio a un desierto, a una zona pobre, a vivir en carpas, porque los madianitas no tenían palacios, sino que los madianitas eran nómades. Levantaban sus tiendas, levantaban sus carpas por acá y por allá. Y sin duda alguna fue una gran prueba para él. 40 años, imagínense haciendo eso. No sé si alguno de ustedes ha estado en un trabajo o le ha tocado hacer algo que no le gusta hacer. Y muchas veces hay que hacerlo porque es lo que corresponde hacer. Yo por ejemplo, que me metí en la pintura en mi casa, eh, cuando uno termina ese trabajo, uno lo ve y dice, ya quedó bien. Pero el proceso, yo por lo menos, es algo que no me gusta. Si yo, por ejemplo, lo fuera a hacer en mi casa, no, lo voy a hacer de nuevo. Pero es algo que no me gusta hacer. Y ahora piensen ustedes en Moisés, día tras día, años tras año, 40 años, preguntando y recordando a su pueblo. Tanto así, su corazón estaba con su pueblo, pero estaba lejos de su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés le puso a su primer hijo? ¿Se acuerdan? Ahí en el capítulo 2 está ahí el final. Le puso Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, 40 largos años. ¿Cómo se sentía este hombre? Uno ve a nuestros hermanos extranjeros, ellos no se sienten parte de acá. Quizás están obviamente, quieren sacar su nacionalidad para obtener los beneficios del país, pero qué difícil debe ser estar en un lugar donde no tienes tu familia, donde no tienes tu círculo de ayuda. Y es por eso, hermanos, que yo no creo en procesos cortos. Que ganas, hermanos, de madurar de la noche a la mañana. Que ganas de cambiar las cosas que uno quisiera cambiar de la noche a la mañana. Que ganas de salir muchas veces de ese pozo en el que a veces nos metemos nosotros mismos o en el que nos mete el Señor. Que ganas de decirle al Señor, sáqueme de aquí, de esta situación. Luego que ganas de cambiar nuestra realidad así. Pero la vida cristiana es un largo proceso. Así que no te apresures. No te desesperes. Mantente haciendo lo que Dios te llama. Viviendo el día a día para el Señor. No tenemos que correr rápido en esta carrera, sino que hay que correr con los ojos puestos en el Señor. Fíjense que el texto dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Spoiler, adelantándonos un poco a lo que viene después. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿cuánto tiempo anduvieron en el desierto? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años? 40. ¿Ya? ¿Y a dónde llegaron después de esos 40 años? ¿Usted sabe dónde llegaron después de esos 40 años? El texto lo dice. El texto que acabamos de leer lo dice. Llegaron hasta Horeb. Es decir, ese monte va a ser muy importante aquí. Aquí está Madián y Moisés llegó con las ovejas hasta el monte Horeb o monte Sinaí o monte Sión, pero ese es el monte de Dios, ahí donde pasa toda la historia que estamos leyendo. Y fíjense, esto es algo que uno puede leer, saltárselo y decir, ya bueno, llevó a la oveja, claro, porque él era pastor, llegó hasta Horeb, monte de Dios, pero el Señor quería algo con Moisés. Tuvo 40 años pastoreando y después tuvo 40 años pastoreando. O sea que siguió pastoreando, pero ya no pastoreaba ovejas, pastoreaba al pueblo de Israel en el desierto.
Moisés, a través de la experiencia adquirida del pastoreo en la zona que rodeaba el Golfo de Acaba, este es el Golfo de Acaba, y aunque él no estaba totalmente consciente de su importancia, el Señor lo preparó para conducir a Israel a través de aquel desierto durante muchos años más tarde. Hoy día queremos todo rápido. Muchas veces queremos al tiro predicar, queremos al tiro hacer cosas para Dios. Pero es un proceso que va a llevar años muchas veces. Y quiero que hagamos un paralelo aquí entre la vida de Moisés y de Cristo, porque no podemos nosotros dejar al Nuevo Testamento ahí escondido y no mencionarlo, porque recuerden que Moisés nos prefigura a Cristo. Moisés estuvo 40 años en el desierto siendo preparado para su misión. Si ustedes se dan cuenta, cuando Moisés mató al egipcio, él huyó. El Señor no lo llamó inmediatamente, sino que lo ocultó en el desierto de Madián. Cuando Jesús nació, vivió una vida en un pueblito que se llamaba Jesús de Nazaret. Era un pueblito agrícola, era un pueblo pobre. Ni siquiera sé si llamarlo pueblo, porque era en ese tiempo un lugar de clase baja. José y María eran pobres, no tenían lujos ni riquezas. La vida de Cristo en la tierra nunca fue una vida de palacio como los primeros 40 años de Moisés. Pero tanto Moisés como Cristo nos enseñan que ambos se despojaron. Moisés se despojó de su gloria terrenal y Cristo se despojó de su gloria divina y renunció a sus privilegios. Recuerden que cuando el Señor estaba ahí frente a Pilato, Pilato le tiró el título en la cara. ¿Tú no sabes quién soy yo? Y Jesús le decía, mi reino no es de este mundo. Yo ahora mismo podría pedir una legión de ángeles que vinieran a salvarme y lo harían. Cristo se despoja de su gloria, Él renuncia a sus privilegios. Hebreos 2, del 16 al 18. Si uno quiere entender el Evangelio en el Éxodo, uno tiene que ir obligatoriamente a Hebreos, porque si ustedes se dan cuenta, Hebreos nos habla del antiguo pacto de Moisés. Hebreos 2, del 16 al 18, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo no bajó del cielo directo a la cruz. Imagínense cómo hubiese sido esa historia de redención. Cristo bajando, la cruz es ciencia ficción lo que le estoy diciendo. La cruz ahí y Cristo bajando del cielo a la cruz ahí a morir un momento, luego resucita en gloria. El plan de redención no ocurrió en un chasquido de dedos, sino que Cristo descendió a la pobreza y a la miseria humana. Se hizo esclavo obedeciendo el plan del Padre. ¿Cuántos años estuvo Jesús antes de iniciar su ministerio? 30, ¿cierto? 30 años y uno se pregunta, ¿qué estuvo haciendo Jesús 30 años? Lo mismo que estaba haciendo Moisés, preparándose, viviendo una vida sencilla, viviendo una vida humilde, viviendo una vida en la pobreza. ¿Sabe por qué se critica tanto muchas veces a los candidatos a presidente? Porque muchos de ellos no han vivido lo que vive una persona común y corriente. Y
lo que vemos en la Escritura es que Dios no nos quiere mostrar un Salvador que no se haya hecho hombre, que no haya pasado por lo que nosotros pasamos. Porque si el Señor no hubiese venido, no nos daríamos cuenta de su compasión. No entenderíamos cómo es un Dios compasivo que se compadece del sufrimiento, pero Él nunca sufrió. Y uno podría decir, pero si Él nunca sufrió, no, ¿de qué se trata su amor si él no sabe lo que nosotros vivimos? Es por eso que Cristo y el plan de Dios se toma su tiempo. De forma similar, Moisés fue llevado al desierto para convertirse en el mediador del antiguo pacto. Más adelante vamos a aprender de eso, cuando lleguemos a ese punto. Moisés necesitaba aprender a ser un hebreo, a vivir como un israelita, porque en Egipto era hebreo en el corazón, pero no vivía como hebreo. Jamás levantó una carpa en Egipto. Él no sabía lo que era moverse de un lugar a otro. Él no sabía lo que era pasar hambre. Él no sabía lo que era sufrir. Sufrió, obviamente, los primeros 3 meses, por así decirlo, oculto, pero no sufrió la muerte que sufrieron los otros niños. Pero imagínense que a los 3 meses lo adoptan, y de los 3 meses hasta los 40 años viviendo sin ninguna falta. Era un niño que lo tenía absolutamente todo. Educación, tenía todas las cosas. Pero ahora el Señor había puesto a Moisés en un lugar especial. En una familia que era descendencia de Abraham. No lo llevó a otra región, sino que acuérdense que Madián es descendiente de Abraham, con la otra esposa que tuvo Abraham después de que Sara murió. Entonces estas familias tenían costumbres y tenían un estilo de vida similar a lo de sus antepasados. Y sin duda en ese lugar Moisés aprendió a conocer al Dios del pacto de una forma mucho más personal. Y ya pasados esos 80 años de la vida de Moisés, el Señor se revela a su vida de forma especial. Podríamos seguir hablando de ese texto, hermano, pero ahora vamos a avanzar al versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí tenemos una teofanía. ¿Se acuerdan aquello que vio Abraham en Génesis 15? Que vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre los animales que estaban muertos en las mitades. Aquí también vemos algo similar, una teofanía. Fíjense que el fuego también está presente en esta visión. Pero hay algo más profundo aquí. En primer lugar, vemos que se le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová ya había tenido otras apariciones en las Escrituras. Se le apareció a Agar, la sierva de Sara, cuando estaba huyendo. Se le apareció a Abraham cuando le dijo no mates a tu hijo. Se le aparece a Jacob y ahora se le está apareciendo a Moisés. Y ahora el ángel del Señor aparece en medio de una zarza ardiendo. Y quiero que recuerdes esto siempre, hermano. En esta visión hay 3 elementos involucrados. Porque siempre pensamos en una zarza en llamas. Siempre decimos Moisés y la zarza ardiente. Incluso hay un corito antiguo que dice, allá en el Monte Oreb la zarza ardía, Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Entonces tenemos 2 elementos, la zarza y el fuego, pero el elemento más importante es que en medio de esta zarza está el ángel del Señor. Dios está en medio de dicha zarza. Las zarzas son arbustos
bajos y espinosos, que abundan en los desiertos. Seguro que correspondía a acacia silvestre que abundaba en esa zona. Algo muy interesante es que la palabra zarza del hebreo senej solo aparece en este contexto y aparece después en Deuteronomio 33:16. Ahí si usted quiere lo busca, pero más adelante lo vamos a leer. Esa palabra es especial para este momento. R.C. Sproul hizo un comentario interesante. La importancia de la declaración de que la zarza no se estaba consumiendo indica que la zarza en sí misma no estaba ardiendo. El fuego estaba en la zarza, pero no era de la zarza. Indica que el fuego que Moisés vio era independiente de la zarza. No estaba usando la zarza como combustible. Por eso no se consumió. El fuego que Moisés vio ardía por su propio poder, se generó a partir de sí mismo y no en un incendio en la zarza. Es como que usted pone su leña ahí en la estufa y ve que el palo no negrea, no le pasa nada, pero uno ve que está ardiendo. Pero el palo está ahí, el palo no se consume. Qué ganas de tener un fuego así, ¿cierto? Que arda y que la leña no se consuma. Es decir, era una zarza real, un fuego totalmente real que hacía arder a la zarza. Y estoy seguro que si Moisés ponía su mano ahí, obviamente él se hubiera quemado. Y esto tiene un significado. A las hermanas que les gustan las plantas. ¿Cuántos de ustedes tienen una zarza en su casa? Nadie, ¿cierto? Nadie quiere tener una... Hoy está en mi zarza. Nadie tiene una zarza en su casa. Eso es algo insignificante. Es algo que está seco, es algo que se quiebra. Pero yo tengo una zarza en mi casa ahí en el patio. La zarza es de donde salen son los arbustos donde salen las moras y todo eso, con espinas. Moisés había visto miles de zarzas en el desierto. Había rescatado muchas ovejas atrapadas de ahí. Seguro que él con sus propias manos o alguna vara o alguna roca tuvo que romper esas ramas para pasar, pero nunca había visto una zarza indestructible que un fuego candente no pudiera consumir. ¿Qué hizo Moisés? Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Parece que era chileno Moisés. Veía un incendio y al tiro iba a ver qué pasaba. Moisés, intrigado por esto que nunca había visto antes, decidió investigar por qué la zarza no se quema. El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Por qué no le dijo Moisés nomás? ¿Por qué tuvo que repetir su nombre? Ahora no solamente la zarza arde y no se consume, sino que una voz lo llama de en medio de la zarza y dice su nombre 2 veces. En el hebreo, cuando alguien te dice tu nombre 2 veces, es para dirigirse a ti en términos íntimos de afecto. Nadie te va a decir tu nombre 2 veces si no tiene una relación contigo. ¿Se acuerdan lo que el Señor dice en Mateo capítulo 7? No todo aquel que diga Señor, Señor. Es decir, no todo aquel que diga tener una relación íntima conmigo. Moisés respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta era una costumbre antigua, bueno, yo creo que igual la practican en ese tiempo, pero en los templos egipcios también se practicaba.
¿Han visto que uno cuando entra a una casa se tiene que sacar el sombrero? Los zapatos también. Pero acá, por lo menos en Occidente, uno no le da un mayor sentido que reverencia, que respeto. Pero en ese tiempo quitarse el calzado no solamente era algo de reverencia, sino que la persona que se los quitaba indicaba que era indigno de estar ahí y que estaba contaminado. No solamente indicaba respeto, respeto porque esto es santo, sino que Moisés, al quitarse sus sandalias, estaba diciendo: yo soy indigno de estar acá y que estoy contaminado, que estoy yo en pecado, que hay pecado en mi vida. Y dijo, el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Qué tremenda presentación. El Dios del pacto. Dios le dice a Moisés que era el Dios de su padre, el mismo que lo había escondido por 3 meses cuando nació. No sabemos hasta qué edad el papá de Moisés estuvo con él, no sabemos si siguió teniendo contacto con él, pero lo que sabemos es que el papá de Moisés junto a su madre lo escondieron por fe, porque sabían que había un propósito grande con él. Y no solo eso, sino que le recuerda el pacto, porque le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y qué hizo Moisés? Que dice la escritura ahí, entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí notamos que Moisés ve algo diferente, porque él había visto la zarza, pero ahora tenía que cubrir su rostro porque estaba viendo algo diferente en la zarza. Ya no estaba viendo ese fuego solamente, sino que ahora estaba contemplando la gloria de Dios. Esto es lo que llamamos la gloria shekinah de Dios. ¿Han escuchado ese término? El shekinah de Dios, la gloria de Dios. Sproul define la shekinah como la manifestación externa de la majestad interior de Dios. Es decir, es la gloria de Dios hecha visible por medio de una luz muy potente. Acompáñenme a Mateo 17. Hay sin duda alguna muchos ejemplos de esta gloria, de esta shekinah de Dios manifestándose en la Escritura, pero quiero tomar 2 ejemplos y el primero está aquí en Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es un momento en el que el Señor no puede ocultar su divinidad, porque este mismo hombre que estaba entre los pecadores, que se sentaba a comer a las mesas, que pasaba desapercibido, ahora vemos una manifestación de su gloria. Y dice que resplandeció su rostro como el sol. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hacen un cameo ahí, Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¡Wow! Una nube de luz. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, no hay ningún hombre
No hay ninguna mujer que haya visto esta Shekinah de Dios, que haya contemplado esto, que haya quedado así, con sus ojos abiertos, como si nada hubiera pasado. Sino que no hay otra reacción que nosotros los seres humanos podemos tener frente a la gloria de Dios, que es caer sobre nuestros rostros en gran temor, en gran reverencia, en gran miedo. Escuchen este otro ejemplo en Hechos 9, del 3 al 4. Hablando acerca de la conversión de Pablo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Wow, 2 veces de nuevo el nombre. Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. A Saulo se le dijo, ¿por qué me persigues? Si ustedes se dan cuenta, nadie puede quedar indiferente al brillo de la gloria de Dios. Y siempre que la gloria de Dios es manifestada, Jesús está presente. Porque Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos declara que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios. Es como que si el Padre es el sol y Jesús son los rayos solares que nos pegan ahí en la cara. Sin el Hijo, el Padre sería oscuridad. Es por eso que la Trinidad es perfecta. El Padre es como el sol y el Hijo son esos rayos solares que irradian la gloria del Padre. Y volvemos a Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, y no quiten de su vista lo que está ocurriendo, porque esto está ocurriendo desde la zarza ardiendo. Moisés está ahí con los ojos cubiertos, con miedo, temblando. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Recuerden que desde el capítulo 1 se nos muestra cómo el pueblo estaba sufriendo bajo el nuevo faraón que no conocía a José. Los comisarios sobre ellos, la matanza de los niños y todos los maltratos que el pueblo estaba viviendo. Pero la Escritura nos dice que aún con todo eso, el pueblo se seguía multiplicando. El pueblo en debilidad, en fragilidad, queriendo ser quebrado por el poder de Faraón, pero no se podía porque el Señor estaba con ellos. Y en múltiples ocasiones se nos dice que el Señor hizo bien a su pueblo y que los prosperó. Aquí tenemos una explicación sencilla de la visión de Moisés. La zarza representa al pueblo de Dios que sufre. Es decir, que está pasando por el fuego de la prueba. Es un fuego potente que arde, pero que no puede consumirlos porque Dios está en medio de ellos y Dios va con ellos. Por eso el Señor dice, he conocido sus angustias. No quiere decir que el Señor solamente las sabe en su mente, sino que Él va a actuar para salvarlos. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense lo que dice el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ahora quiero que leamos la primera parte del versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Como ya he dicho, siempre nos hemos enfocado en la zarza ardiente y como que el ángel de Jehová queda en segundo plano o olvidado. Pero les pregunto yo, ¿dónde aparece este personaje? ¿Al lado de la zarza? ¿Está arriba de la zarza? ¿Está debajo de la zarza? El texto dice que el ángel de Jehová está en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová está en el medio de la zarza, no está afuera de la zarza, no está debajo, no está al borde, sino que está en el medio de la zarza. En Daniel capítulo 3 vemos la historia de estos tres jóvenes, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego por no adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y aquí les leo lo que pasó en Daniel 3, versículos del 23 al 25. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién creen ustedes que estaba ahí con ellos? ¿Quién era ese hijo de los dioses? Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Si ustedes se dan cuenta, Dios no los sacó del fuego, sino que descendió al fuego con ellos, los acompañó en el horno y los protegió. Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La zarza ardiente nos muestra al ángel de Jehová, también conocido como ángel del pacto o Jehová Jesús, quien desciende a salvar a su pueblo, se une al sufrimiento de éste y da su vida para dar esperanza a su pueblo. Jesús, el mismo que nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo nuestro Señor. Versículo 11 de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces le hemos hecho esa pregunta a Dios? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para esta tarea? ¿Quién soy yo para este llamado que me das? Y aquí podríamos esperar una respuesta así como, tú eres Moisés, el libertador, tú defendiste a tu hermano y a las madianitas, has estado aquí 40 años y este es tu momento. Ahora sí que sí, Moisés, ahora sí te vas a convertir en el libertador. Pero el Señor, ¿qué le responde? El Señor le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué clase de respuesta es esta? Uno dice, Dios no te está preguntando eso. La zarza ardiente nos muestra que en medio del sufrimiento de sus hijos en este mundo, la presencia de Dios está con nosotros. Cuando Dios te dice, ve porque yo estaré contigo, nada más importa. Eso es lo único que importa, hermanos. Que Dios te diga, ve porque yo estaré contigo. Vas a tener a todo el mundo en tu contra, a tu familia, a tus vecinos, al diablo y sus demonios intentando destruirte, pero si Él te ha dicho, yo estaré contigo, entonces debemos ir porque su presencia preservadora estará con nosotros. Y fíjate en el último detalle, la zarza arde y no se quema, pero esa zarza no se consume porque sea fuerte.
Esa zarza no es de metal. Esa zarza no es de un material no inflamable. Esa zarza no se destruye porque Jesús está en medio de ella. Jesús la sostiene y su palabra es fiel y verdadera para sostener a los suyos. La zarza no muere porque Dios no muere, porque Cristo nos da vida. Y mientras Él esté en medio de la zarza con nosotros, ¿qué nos puede pasar? Vamos a sentir el fuego. Vamos a arder, pero no nos vamos a quemar. Derribados, pero no destruidos. No me acuerdo cómo dice el texto, pero algo así es. Recuerda cuando Dios hizo el pacto con Abraham, jurando por sí mismo, que si no cumplía, él iba a morir como esos animales que estaban cortados. De esa misma manera, Dios nos asegura a través de la zarza ardiente que seremos guardados y no importa cuántos años pueda durar el fuego, el pueblo de Dios va a prevalecer. A veces decimos, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar esta prueba? ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? No importa los años que sean, el Señor va a estar contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. El Señor nos recuerda que Dios está con su pueblo. Porque eso se nos olvida, hermanos. Se nos olvida, queremos rendirnos, queremos tirar la toalla, queremos decirle al Señor, Señor, hasta aquí llegué. Señor, no soy tu hijo. Señor, mejor me retiro porque no me está funcionando. Pero no, el Señor te dice, ve, yo estaré contigo. Él nos sostiene a través de tiempo de prueba y de gozo por medio de su palabra revelada, porque el Señor está hablando, hermanos. El Señor está hablando de en medio de la zarza. No es un monólogo que Moisés tiene con una zarza que está ahí con un fuego, sino que Dios le está hablando en medio del fuego. Eso quiere decir que en medio de su pueblo Dios sigue hablando. Lo que Dios quiso decirle a Moisés, antes de que Moisés comenzara con su ministerio, que incluyó persecución, es lo mismo que le quiso decir a los discípulos. Es lo mismo que nos quiere decir a nosotros. Mi gloria estará contigo y estará siempre, porque mi gloria nunca se consume. La Shekinah, que es Cristo, está entre nosotros, habita en nosotros, nunca se consume. Y nos da el consuelo y la esperanza para poder avanzar en todos los procesos de este mundo. Aquí la última parte del versículo 12 dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Quiero que te pongas de pie para que oremos al Señor.